Estados Unidos ha garantizado desde hace mucho tiempo el derecho a buscar asilo para las personas que buscan protección después de llegar a la frontera. Sin embargo, este derecho fundamental no siempre está protegido y eso ha hecho evidente tras las recientes políticas migratorias y sus consecuencias. Los solicitantes de asilo y los refugiados son vulnerables de la pandemia. Si la administración Biden no actúa para protegerlos, será una de las mayores fallas de nuestro sistema de inmigración. Hola, soy Andrés Mejer, abogado de inmigración y un inmigrante. En el video de hoy hablaremos sobre los solicitantes de asilo, título 42, y cómo el creciente número de detenciones en la frontera sur apunta hacia un problema sistémico. También hablaremos de medición en la frontera entre Estados Unidos y México y lo que la administración Biden está haciendo al respecto. En la última parte del video hablaremos sobre la ley Build Back Better y lo que los demócratas de la Cámara de Representantes le han agregado, incluido las licencias pagadas, la inmigración y los cambios impositivos. Si ha comenzado su viaje de inmigración o está pensando en hacerlo, siga viendo el video hasta el fin para conocer todos estos hechos y las políticas recientes de inmigración y asilo. Y si encuentra útil el video, considere suscribirse al canal y ver nuestros otros videos. Ahora, una de las mayores preocupaciones que tienen los estadounidenses con respecto a la inmigración es que la frontera está demasiado abierta y que demasiados inmigrantes, ilegales o no, están ingresando al país. Esta preocupación solo se ha vuelto más seria con la publicación de estadísticas recientes del Departamento de Seguridad Nacional. Esta estadística muestra un cuadro en el que se han producido una cantidad récord de 1.7 millones de detenciones durante el año pasado. Esto se ha llevado a la administración de Biden a enfrentar una reacción violenta por tener una seguridad fronteriza laxa y una frontera abierta. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. De hecho, la seguridad fronteriza es ahora más estricta que hace 2 años bajo el presidente Trump. Primero, pongamos realmente este número en contexto. Una aprehensión aquí significa el arresto de una persona que intenta cruzar la frontera por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Entonces, 1.7 millones de personas fueron arrestadas por CBP mientras intentaban cruzar la frontera. No exactamente. Aquí es importante comprender que si bien se llevaron a cabo 1.7 millones de encuentros fronterizos, donde CBP detuvo a personas que intentaban ingresar a los Estados Unidos, no todos fueron únicos. Por único me refiero a una persona que intenta cruzar la frontera por primera vez. Permíteme explicar cómo esto puede distorsionar las estadísticas. Entonces, imagina que la policía dice que hizo 5 arrestos en una semana. Por supuesto, entenderá que esto significa que 5 criminales fueron arrestados. Sin embargo, si una de estas 5 personas fue arrestada el lunes, liberada y luego arrestada nuevamente el jueves por un delito diferente, liberada y luego arrestada nuevamente el sábado, eso es 3 arrestos de una sola persona. Incluso si los otros 2 arrestos realizados por la policía durante la semana fueron únicos, eso es un total de 3 criminales que conducen a 5 arrestos. Podemos aplicar esto a la situación fronteriza. De los 1.7 millones de personas detenidas en la frontera, 600,000 no fueron las únicas. Estos fueron su segunda, tercera o mayor intento fallido de ingresar a los Estados Unidos. De modo que se encuentra 1.1 millones de personas en la frontera, no 1.7 millones. Y todos ellos fueron detenidos por CBP. Entonces, ¿qué pasa después de estas detenciones el año pasado? ¿Se permitió a todas estas personas entrar a los Estados Unidos? Respuesta corta, no. Si todas estas personas estuvieron tratando de solicitar asilo en los Estados Unidos, solo 1 de cada 3 podría acceder al proceso. Para que esto tenga sentido, debe comprender qué es el asilo, cómo funciona y qué es el título 42. Un solicitante de asilo es básicamente una persona que cualifica bajo la definición de refugiado.
Se trata de una persona que no puede o no quiere regresar a su país debido a la persecución o un temor fundado de persecución. La mayoría de los solicitantes de asilo y asilados, las personas a las que se les otorga asilo, protección contra la persecución en los Estados Unidos, provienen de México, Venezuela y países del norte de Centroamérica como Guatemala, Honduras o El Salvador. ¿Y cómo se busca asilo? Es un proceso muy complejo, pero intentaré desglosarlo. Primero, debe comprender que no hay forma de solicitar asilo de antemano. Solo se puede acceder al proceso una vez que llega a un puerto de entrada en los Estados Unidos. Una vez ahí, los solicitantes de asilo son sometidos a uno de los dos procedimientos de deportación. Tenga en cuenta que los solicitantes de asilo que llegan sin inspección a la frontera son sometidos a un proceso de expulsión y deben presentar una solicitud a la defensiva, ya que tiene que defender su derecho a que se les conceda el asilo. Algunos solicitantes de asilo son sometidos a procedimientos de deportación ante un tribunal de inmigración, donde pueden presentar una solicitud y presentar su caso ante un juez administrativo. Otros solicitantes de asilo son sometidos a procedimientos de deportación acelerados en los que son deportados a los Estados Unidos sin una audiencia ante un juez. Estas personas, si estaban buscando asilo, pueden solicitar una entrevista de miedo creíble a un oficial de asilo de los servicios de ciudadanía e inmigración en los Estados Unidos. Aquí, la persona debe demostrar que es elegible para el asilo y tiene un temor creíble de regresar a su país. Si cumplen con el estándar de detención de miedo creíble, se los deriva a un tribunal de inmigración. Si no, son deportados. Ambas son vías del proceso de asilo. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que solo uno de cada tres personas puede acceder al proceso de asilo? ¿No deberían todas las personas que llegan a la frontera en busca de asilo poder acceder al proceso de asilo de una forma u otra? Aquí es donde entra el título 42. Según la sección 265 del título 42 de la Ley de Salud de los Estados Unidos, también conocida como la política de expulsión por pandemia, los agentes fronterizos pueden expulsar a personas como solicitantes de asilo y niños no acompañados que lleguen a la frontera sin autorización previa. La razón de esto fue prevenir una crisis de salud pública introducido una enfermedad transmisible o en este caso COVID-19. El título 42 fue puesto en vigencia por el presidente Trump el 20 de marzo de 2020 y todavía está vigente hoy mismo. Tanto la administración de Trump como la Biden han utilizado el título 42 para rechazar o expulsar a cientos y miles de personas en la frontera de regreso a México o su país de origen sin un orden de deportación. De hecho, la administración Biden ha llevado a cabo casi 800,000 expulsiones bajo el título 42 en los últimos 9 meses. De los 1.7 millones de detenciones, solo alrededor de 500,000 de personas han podido acceder al proceso de asilo. 2 de cada 3 arrestos, aprehensiones en la frontera dieron lugar a la expulsión o deportación. No se equivoquen, el elevado número de detenciones fronterizos en los últimos 12 meses no equivale a un elevado número de cruces fronterizos. De hecho, debido a la seguridad fronteriza más estricta, ahora menos personas que pueden cruzar la frontera sin ser detenidos. En 2006, por cada 3 personas detenidas en la frontera, 5 adicionales realizan una entrada ilegal exitosa. Hoy es solo 1. Una consecuencia imprevista de la implementación del título 42 es que la tasa a la que las personas cruzaron la frontera más de una vez aumentó del 7% en 2019 a 27% en 2021, la más alta en décadas. Es probable que los solicitantes de asilo desesperados que son expulsados sin poder solicitar asilo intentan ingresar nuevamente a los Estados Unidos, incluso después de intentos fallidos. El título 42 también ha dado lugar a un problema humanitario. Las decenas de miles de solicitantes de asilo que son expulsados y abandonados en el norte de México a menudo son víctimas de la violencia de los carteles, los secuestros y otros ataques.
Estas personas llegaron a los Estados Unidos en busca de la oportunidad de escapar de la persecución y debido a las políticas restrictivas quedaron peor que cuando comenzaron. Es poco probable que el número de solicitantes de asilo disminuye en futuro próximo. Pero a menos que la administración Biden actúe para suspender el título 42 y permitir que las personas que cruzan la frontera accedan al proceso de asilo, nunca podremos hacer que el sistema de inmigración y asilo sea más seguro, humano y ordenado. En mejores noticias, la administración Biden ha terminado formalmente con una controvertida política de gestión de la frontera entre Estados Unidos y México de la era Trump. Bajo esta política de medición, había un límite al número de personas que eran procesados en los puertos de entrada. Esto redujo las oportunidades para que los solicitantes de asilo soliciten asilo sin primero cruzar la frontera sin permiso. Si cruzaban la frontera con permiso, tendrían que sufrir largos tiempos de espera en México sin garantía de que se les permitiría acceder al proceso de asilo una vez que llegaron a un puerto de entrada a los Estados Unidos. Promulgada en 2018, la política de medición también limitó la cantidad de personas solicitantes de asilo o de otro tipo que podían ingresar a los puertos de entradas sin permiso previo. Lo que básicamente sucedió fue que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos determinó cada día cuántas personas podía procesar en cada puerto de entrada, poniendo a los inmigrantes en una lista para regresar más tarde si no habían suficiente capacidad. Esto llevó efectivamente que los inmigrantes se demoraron en México antes de que podrían llegar legalmente a la frontera y solicitar asilo. Si bien esto estaba destinado a disuadir a las personas de cruzar la frontera, tuvo el efecto contrario. Muchas personas comenzaron a cruzar la frontera fuera de los puertos de entrada designados por tener la oportunidad de presentar solicitudes de asilo. Sin embargo, el 1 de noviembre, el comisionado interno del CBP, Troy Miller, rechazó la política de medición en un memorando. Esto restableció algunas de las reglas de procedimiento de asilo que estaban vigentes antes de la administración Trump. Por ejemplo, los derechos de los solicitantes a ser examinados y las limitaciones estrictas sobre cuándo las autoridades estadounidenses pueden rechazar a las personas en los puertos de entrada. En su memoranda, Miller escribió: es importante, sin embargo, que a los solicitantes de asilo o otras personas que buscan protección humanitaria no se les puede exigir que presenten información anticipada para ser procesados en un puerto de entrada terrestre de la frontera sureste. La presentación o falta de ella de información anticipada debe no influir en el resultado de ninguna inspección. Ahora hablaremos del posible proyecto de ley histórico que propuso a la administración Biden el 28 de octubre. Esta propuesta histórica, denominada la Ley de Mejor Reconstrucción, es un documento de 2.135 páginas que tiene un objetivo cumplir. La campaña presidencial Biden se basó en promesas progresistas y grandes cambios que abordarían una gran cantidad de problemas que enfrentaban los Estados Unidos. Esto incluye temas sociales apasionantes a principios de 2021, el Partido Demócrata propuso un proyecto de ley detallada de $3.5 billones para abordar cambios claves que estaban pendientes desde hace mucho tiempo. La primera edición del proyecto de ley se encontró con una feroz oposición del Partido Republicano junto con miembros centristas de la Cámara. Teniendo esto en cuenta, la versión revisada de la ley Build Back Better fue lanzada como un paquete de $1.75 billones que se ocupa de la reforma de inmigración, impuestos y licencias pagadas. A partir de ahora hay una división de 50-50 escaños en el Senado, con la mayoría de los demócratas presionando por el proyecto de ley, mientras que los republicanos se oponen a él. Las preocupaciones sobre la financiación y algunos de los cambios radicales que Biden ha previsto para Estados Unidos ha provocado que el asunto esté en un estado de limbo.
Existe la posibilidad y la esperanza de que se ganen algunos escaños clave necesarios para obtener la mayoría para que se apruebe el proyecto de ley. Estos incluyen dos demócratas moderados, el primero de los cuales es el senador centrista Kyrsten Sinema de Arizona y el senador fiscalmente conservador Joe Manchin de West Virginia. La versión anterior del proyecto de ley recibió las restricciones de estos senadores, que se negaron a votar sobre el proyecto de la ley original. Como resultado, se hicieron revisiones para apelar a estos votos indecisos juntos con otros miembros de la Cámara, acompañando la expresión de determinación de Biden de aprobar el proyecto de ley. Los senadores de Arizona y West Virginia, Virginia Occidental, también señalaron cierto nivel de apoyo el jueves. Analicimos brevemente algunos antecedentes sobre la nueva dedicación que la Cámara está viendo por parte de los demócratas antes de destacar las reformas claves. Un fuerte motivador de nuevo impulso para el proyecto de ley Build Back Better son los alarmantes resultados electorales que han puesto en duda la confianza de los votantes en el presidente Biden. Los resultados de las elecciones en Virginia fueron de particular preocupación, ya que una mayoría republicana varió el estado. Casi derrocó al gobernador demócrata en funciones en Nueva Jersey a medida que aumentaba el apoyo republicano. Esto es particularmente motivo de preocupación, considerando que ambos estados son profundamente democráticos. Estos resultados sacaron a relucir el importante problema de la pérdida de confianza y fe en la administración Biden, probablemente debido a su incapacidad para cumplir las promesas de reforma. Lo que impulsó aún más este cambio fueron las divisiones y la falta de unidad dentro de los demócratas de la Cámara, o lo que provocó que muchos proyectos de ley no se aprobaron. El representante de Texas, Colin Allred, comentó que tenemos que demostrar que podemos gobernar, lo que no podría explicar mejor la necesidad de que se apruebe la ley de reconstrucción mejor. Ahora exploremos las revisiones hechas en el proyecto de ley y las nuevas políticas que los estadounidenses pueden beneficiarse de este proyecto de ley sobre cambio social. El primer cambio importante es la licencia remunerada que incluye el parto, la recuperación de una enfermedad grave y el cuidado de los miembros de la familia. Esta política abarcadora permitiría 4 semanas libres pagados a los estadounidenses a quienes se les aplique. Esto puede considerarse una rebaja de la licencia pagada original de 12 semanas que esperaba el presidente Biden, pero las preocupaciones del senador Manchin con respecto al costo de una licencia pagada de 12 semanas significaban que debía haber un compromiso. Esta disposición es un paso importante en la dirección correcta y los demócratas de la Cámara siguen comprometidos a que esto sucede. El impacto de COVID-19 tuvo un papel importante en la lealtad al tema de las licencias pagadas, ya que la pandemia reveló las situaciones difíciles en las que se encontraban los trabajadores. Las personas que contrajeron el coronavirus o que un familiar contrató la enfermedad mortal enfrentaron consecuencias financieras en sus lugares de trabajo debido a su licencia. Esta revisión de la licencia pagada se adaptaría a una gran cantidad de estadounidenses que enfrenten problemas de salud. Estados Unidos es actualmente uno de los 8 países que no tienen licencia de maternidad remunerada nacional, razón por la cual la licencia remunerada por parto está vencida. Otro gran propuesto bajo la ley de 1.75 billones revisó el plan fiscal de 2017 de Trump, en particular las restricciones sobre los límites fiscales. Denominada el límite de deducción SALT, S-A-L-T, esta política significa que había un límite de 10,000 en las deducciones de impuestos locales y estatales. Los legisladores del noreste del estado están listos para introducir cambios y prevenir que los ultra ricos pueden evitar altas sumas de impuestos. Y el proyecto de ley propuesto implica precisamente eso. En este nuevo proyecto de ley, el
tope de deducción se elevaría a $72.500, lo cual es una reforma masiva y prometedora que se implementará durante los próximos 10 años. Además, en virtud de esta ley, las grandes corporaciones ahora estarán sujetas a un impuesto mínimo de 15%, una respuesta al tema de las deducciones fiscales que las grandes empresas han utilizado para pagar casi nada en impuestos. A continuación, la inmigración se mantuvo finalmente como un área prioritaria para el cambio social en este proyecto de ley. Aunque fue una adición posterior, las disposiciones pueden crear oportunidades masivas para 7 millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos. La nueva política propone un marco para un programa que permitiría a los solicitantes recibir permiso para trabajar y viajar dentro de los Estados Unidos durante 5 años. Junto con esto, se abordó el tema de las visas no autorizadas y se ha propuesto la decisión de utilizarse para permitir que más inmigrantes obtengan un estatus legal. Esta disposición de último momento sobre inmigración significa un mayor presupuesto y el presidente Biden tiene la intención de dedicar $100,000 millones para llevar a cabo estos cambios. Esto elevará el propuesto del proyecto de ley a 1.85 billones y la decisión ahora está en manos del Senado. Otras propuestas importantes bajo la ley de Reconstruir Mejor finalmente han abordado problemas sociales centrales que limitan y afligen a la población de los Estados Unidos. El cambio climático es un problema mundial y su impacto ambiental se experimenta en todos los Estados Unidos. La firme intención de actuar ahora se reflejó en el presupuesto de $550,000 millones en el proyecto de ley que se asignó para combatir el cambio climático. El método para ello consiste en incentivos fiscales para el desarrollo y la búsqueda de fuentes de energía renovables y de bajas emisiones. Los beneficios familiares también están implicados en el proyecto de ley en forma de preescolar gratuito y universal para todos los niños. Una empresa respalda por un presupuesto de $400,000 millones. También se asignan $150,000 millones para la construcción de 1 millón de viviendas asequibles. Finalmente, el tema de la intención médica verá mejoras importantes si la ley de aprueba en la Cámara, particularmente para los costos de prescripciones de los ancianos. La factura limitaría los costos de la parte D de Medicare a $2,000 y los costos de las recetas para el programa de la parte B y D estarán sujetos a negociación. El precio de la insulina, que actualmente es de $600, está destinado a reducirse a no más de $35 al dosis. Este es un cambio masivo que es imperativo para los millones que dependen de la atención médica estadounidense. Cerremos esta discusión con la pregunta importante en la mente de todos, que es ¿cómo lo pagarán? Si el proyecto de ley se aprueba y la reforma comienza a manifestarse, como se apoyó el presupuesto de casi $2 billones, la administración Biden ha delineado una serie de lugares donde se espera la producción de ingresos. Incluyen ingresos estimados a $2 billones que cubrirían los costos según la Casa Blanca. Las políticas en sí mismo generarán un flujo de ingreso, en particular el impuesto mínimo de 15% sobre las ganancias de las grandes empresas. Los impuestos adicionales del 5% sobre los asalariados con ingresos superior a 10 millones, junto con un aumento de impuestos de 3% para los salarios con ingresos superiores a los 25 millones. También contribuirán a pagar el presupuesto de la factura. El presidente Biden también tiene la intención de promulgar una aplicación estricta de las políticas fiscales para contratarse la evasión fiscal, particularmente para parte de los ricos, lo que a su vez ayudará a cubrir los costos del proyecto de ley. Eso concluye nuestro video de hoy. Si este video fue de valor para usted, considere darle me gusta y compartirlo con personas que pueden encontrarlo útil. Además, deje cualquier
pregunta relacionada con la inmigración que tenga en los comentarios a continuación y haremos todo lo posible para brindarle una respuesta. Pueden llamarnos hoy si desea discutir su caso o necesitan ayuda con su tarjeta de licencia o viaje de inmigración y le informaremos si podemos ayudar y cómo. Y recuerde, si no puede ayudarle, no aceptaremos su dinero. Gracias por ver. Hasta la próxima. Manténgase saludable y seguro.